Continuamos aquí en Hora y 30 y estamos ahora en compañía del señor Martín de Acevedo. Él es presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal. ¿Cómo está, señor de Acevedo? Mario, buenas noches, amigos de Canal N. Tengan ustedes muy buenas noches, a tus órdenes. Gracias por acompañarnos. Le decía, lo hemos invitado para conversar sobre esta decisión del Poder Judicial que hemos conocido hoy y que le ordena, digamos, acogiendo un recurso, a Rutas de Lima abstenerse, suspender, en cualquier caso, el cobro de peajes en Puente de Piedra, y creo que también tiene que ver algo con los peajes en Chillón. Pero antes de eso quisiéramos que nos cuente usted acerca de este instituto que usted preside. ¿Qué cosa es el Instituto Peruano de Gestión Municipal? Hacemos estudios sobre gestión de gobiernos locales subnacionales, principalmente municipalidades y también gobiernos regionales. Recabamos información y también damos asesoría a los mismos gobiernos y a las autoridades y, cómo no, a los particulares que tienen problemas que gestionar o que tramitar o que conseguir como autorización ante una municipalidad principalmente y eventualmente también ante gobiernos regionales. ¿Pero qué tipo de institución es? ¿Es una ONG? No, privada. Privada, es privada, sí, fundada privada. por mí. Estamos ahí algunos abogados también especializados en este tema y otros tantos también están en algunas municipalidades que poco a poco a lo largo de este tiempo hemos ido colocando o se han ido colocando ellos mismos también. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando el instituto? Desde el 2017 ya con esa denominación, ¿no? Antes no tenía denominación, pero había una especie de ONG, como tú lo mencionaste hace un momento. Que entonces se financiaba con fondos... Con sus ingresos propios, no hay ingresos de otra naturaleza y Entonces externos. no era una organización no gubernamental, que es lo que ONG, sino era una empresa. Exacto, sí. Exacto, una empresa de asesoría básicamente jurídica y técnica legal, ¿no? ¿Y le han dedicado atención al asunto de los peajes y en particular al de los peajes de Ruta de Lima ustedes? A los temas que se generan en la coyuntura en general en el país, en las 1.874 municipalidades que hay en el Perú, y vamos ahí haciendo el estudio desde afuera, ojalá y en algunas oportunidades esperando que nos llamen para plantear soluciones. Entonces la respuesta es sí, sí le han dedicado atención a este asunto. Sí, claro que sí, por supuesto, es uno de los temas que viene agobiando no solamente a Lima, sino al Perú, sí. Habida cuenta las decisiones que se toman como la de esta tarde y las consecuencias jurídicas y económicas que eso va a generar. Muy bien, ¿y qué impresión tiene de lo que se ha resuelto hoy? ¿Le parece que está arraigado efectivamente en la naturaleza del problema, que es jurídicamente razonable la decisión del Poder Judicial? A ver, va a haber consecuencias, en efecto, como decíamos hace un momento, jurídicas y económicas. No podemos obviar las consecuencias jurídicas desde nuestra formación de abogado, sí, claro. En el sentido de que, por ejemplo, estos contratos están amparados en la Constitución. Y eso es lo que les da fortaleza, digamos, para hacer casi, poco, sería una palabra muy generosa y muy amplia de cobertura, ¿no? Casi imposible de que se declare su nulidad. Pero aquí se sabe, por confesiones de algunos que han estado ahí en la conclusión de este contrato para que entre en ejecución, y por confesión de ellos mismos que esto ha estado obviando algunos criterios, como hemos dicho en otros medios, y tomando en cuenta más bien la comisión, si vale el término, que iba a dar los concesionarios para poderse hacer de 30 años, de 40 años, obviar, por ejemplo, corridas como el parque automotor, que entonces era de 270.000 automóviles anuales y ahora son de 300.000, de los cuales el 70%, Mario, se quedan acá en Lima. O sea, son de Lima y van a incidir, de hecho, en esa línea del tiempo de 30 años o de 40, y van a incidir de todas maneras en el costo o en el menor costo de este servicio que por tramos, en todos los que sean concesionados, nos tienen que brindar finalmente a nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, los usuarios, que pasamos por ahí, y que terminamos pagando, en este caso, las consecuencias económicas de ellos y de haberle, por ejemplo, indexado a un factor que es la inflación, generando con ello una especie, para nuestro análisis, de círculo perverso, ¿no? Porque en sí mismo no tiene por qué estar indexado un contrato a la inflación. Lo que usted nos está diciendo es que ha sido un mal contrato, o que han sido malos contratos. Por supuesto. Y que había detrás de ellos intereses que no tenían que ver con el servicio a la ciudad y a los ciudadanos, sino que eran
intereses corruptos. Por supuesto, en la práctica, Mario, Sí. nosotros visualizamos ello Sí. en El asunto es en el si tiempo. eso, como usted comentaba, que los contratos están protegidos por las características que tienen, es un argumento jurídicamente sustentable para vulnerar esos contratos. Eso es lo que le estoy diciendo. Si genera una causal de nulidad, por supuesto. Nosotros a ese tipo de contratos lo denominamos desde el punto de vista legal, en principio que son leoninos, o sea, muy fuertes, de mucha gran envergadura que te va a hacer daño tarde o temprano. Y a ello le agregamos el hecho de que, como se está visualizando ahora con bastante nitidez, excesiva onerosidad de la prestación. Algunos colegas han salido a decirnos, no, porque en los contratos se pacta una especie de equilibrio. Justamente eso no ha habido aquí, Mario. No ha habido el criterio, ya decía, del parque automotor, que va siempre a estar increciendo en estos 30 o 40 años. No ha habido el de las rutas alternas como una medida alternativa, porque a nadie se le puede imponer a pasar por donde no desea, en base a la libertad del libre tránsito o a pie o movilizándose. Y esto no tiene este contrato, desafortunadamente. Y también, por ejemplo, no visualizar lo que quería explicar, ¿no? O sea, de per se no genera inflación. Sí genera inflación que tú le indexes a ese factor y luego, en efecto, por ello subas anualmente, como va a subir el 30, un sol más, y a partir de ahí, todo aquel que pasa por ahí, por ejemplo, los transportes de bienes, de comestibles, de alimentos, eso sí va a incidir finalmente en el producto final, en su destino, en el mercado y en el consumidor, y ahí la rueda perversa de la inflación, que disculpe que lo repita, pero no hay otra forma. Si se ha pactado de esa manera, se genera ello para generar a su vez, no como lo explica el representante. ¿Pero quién decreta la nulidad de esos contratos? O el Poder Judicial o el arbitraje, según se haya pactado, o ambos, si es que se ha pactado ambos. Lo que se ha pactado en este caso es el arbitraje, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo el Poder Judicial puede intervenir? Es la pregunta. ¿Cuál es la lógica jurídica que sostiene que el hecho de habiéndose pactado la fórmula A comience a trabajarse la fórmula B o digamos, poner en vigor la fórmula B? Lo que pasa es que es factible en la medida en que si en el contrato no está excluido expresamente la posibilidad de ir al Poder Judicial y está pactado el arbitraje como prioritario o como expresamente establecido. ¿Dice prioritario el contrato o dice como único? No, lo que pasa es que todos sabemos que el pacto entre las partes en un contrato es ley. Se convierte automáticamente en ley y en cumplimiento obligatorio de ambas partes y de las consecuencias hacia terceros, como nosotros, los usuarios, de pagar ese costo. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Se ha ido al arbitraje, el arbitraje toma sus tiempos y toma sus plazos, y el Poder Judicial también. Esto, lo de esta tarde, es una medida cautelar, es decir, tiene carácter transitorio hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en ese mismo expediente. Calculo yo dentro de 4 o 6 años como mínimo. ¿En el Poder Judicial, dice usted? En el mismo Poder Judicial, porque lo que ha habido es... Pero insisto, entonces, hay un problema en quién se arroga la autoridad de resolver el asunto. Si en el contrato decía el arbitraje, tendría que ser el arbitraje, ¿o no? Lo que pasa es que además no perdamos de vista, Mario, quienes se han ido al Poder Judicial no es los que están en el contrato, es justamente quienes faltaron también estar presentes. De acuerdo, pero lo que se quiere anular es el contrato. Ciertamente. Y el contrato tiene, digamos... Por afectación a terceros, que somos los usuarios, claro. Que en este caso, los de Lima Norte, se evidencia, pues no, porque de entrada y de salida pagan esto en su vida cotidiana. ¿Qué cosa cree usted que va a ocurrir verosímilmente en el ámbito jurídico, no en el político, con esto que ha decidido hoy, el amparo que ha conseguido el Poder Judicial hoy? El primer impacto es sobre los contratos ley, sobre nuestra Constitución, sobre la inversión privada que pueda o no llegar a nuestro país, habida cuenta que eso no da al que está afuera seguridad jurídica, porque entonces sabe que si viene, invierte y en cualquier momento le dicen que esto ha estado, por ejemplo, como en este caso, nublado y manchado de corrupción desde un principio, entonces no hay seguridad jurídica por un lado, se invoca ello por otro lado y finalmente se puede terminar
al cabo de esos 4 o 6 años en el Poder Judicial, si es antes que el arbitraje, declarando la nulidad del contrato, consecuentemente su no vigencia y su no garantía de 30 a 40 años que se pactó, ciertamente, con vicio oculto desde un principio, porque se sabe ya que debajo de la mesa hubo comisiones y prebendas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, eso es un efecto inmediato. No, pero es un efecto económico el que usted está diciendo, no van a venir las inversiones. Exacto. Pero los efectos legales, quiero decir, ¿qué cosa va a pasar con Rutas de Lima? ¿Cómo va a actuar a propósito de esto? ¿Qué argumentos tiene para ir contra esta decisión? ¿Y qué tan eficaces le parecen a usted esos eventuales argumentos? A ver, en principio, decíamos, lo de esta tarde es transitorio, es una medida cautelar de innovar, es decir, de modificar el contrato y sus condiciones, de vigilarla para que no se pague el peaje, de cerrar las casetas en Lima Norte. Ahí inmediatamente hay un efecto económico también, vinculado a lo jurídico. Y la otra parte tiene, de hecho, expedito la posibilidad de impugnar esa decisión de esta tarde. Es lo que va a ocurrir verosímilmente. Y ir en apelación a una segunda instancia de 3 magistrados dentro del propio Poder Judicial que finalmente van a decidir respecto de la medida cautelar si se mantiene o no se mantiene mientras dure la discusión en ese mismo juez de esta tarde del fondo de la cuestión, de la nulidad del contrato. Ok, entonces van a apelar la decisión del amparo verosímilmente la parte afectada, digamos, con esta decisión. Es una condición y una reacción natural de cualquier parte dentro de un proceso. Si está perdiendo una instancia y tiene por delante la posibilidad de llegar, en este caso y por los montos en discusión, Mario, hasta la Corte Suprema. Esto no va a terminar, por eso decía yo, de 4 a 6 años y hasta de repente un poco más en la vía jurisdiccional, y eso van a... Pero este asunto del amparo, ¿en cuánto tiempo se puede resolver si es que, digamos, impugna la decisión la otra parte? Yo calculo que unos 2 meses más o menos debe en la práctica, esta decisión adoptada hoy día va a estar vigente por lo menos 2 meses. Por lo menos 2 meses hasta que vaya a una sala del mismo Poder Judicial, a una sala constitucional y social o civil que vea estos asuntos de naturaleza comercial y en efecto verifique si los criterios que ha usado el juez esta tarde están bien planteados y corresponde y merece mantenerse esa medida cautelar mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Digamos, esa era la pregunta práctica que queríamos hacer. Es decir, se ha decidido esto hoy, por lo menos, ¿cuánto tiempo va a durar esa decisión? 2 meses, me dice usted. Sí. Yo sé que está especulando usted, pero más especula con mayor conocimiento de causa. No, intuyendo es la palabra. Sí, estamos intuyendo en la medida en que eso es lo que suele ocurrir en el Poder Judicial. Ahora, pueden pasar 2 cosas. Van a haber, de hecho, 2 escenarios. Se ratifica la medida y esta continúa hasta que termine el proceso de fondo que calculamos que debe acabar en unos 6 años. No se ratifica, no se confirma, se revierte el tema, por lo tanto, se vuelven a cobrar los peajes en ese sitio, en ese lugar. Eso es los escenarios que se podrían presentar, de hecho. Y mientras tanto, lo que se ha presentado frente al Tribunal Constitucional, lo que ha presentado la Municipalidad de Lima, ¿cómo juega con todo este...? Eso, como decimos los abogados, tratando de graficar un poco el tema, corre por cuerda separada. Va por la vía constitucional, jurisdiccional. Pero al final puede impactar también en el resultado de lo que ocurra o no con los peajes. Obvio, porque le he escuchado al alcalde que lo que le ha pedido al tribunal es que le entregue la concesión a él, o mejor dicho, anule la concesión y le entregue el peaje a la municipalidad, es decir, regrese a la entidad pública representada del Estado. El Tribunal Constitucional podría no concederle al alcalde lo que ha pedido y, sin embargo, este otro camino que se ha inaugurado hoy día seguiría vigente, es lo que está diciendo. Por supuesto, eso va a continuar. Es una decisión independiente de un juez autónomo, más allá del Tribunal Constitucional, que puede decidir también en 2 escenarios, ¿no? O en efecto le da la razón al alcalde y regresan los peajes a la Municipalidad de Lima, cosa que yo francamente lo dudo que lo haga, porque es el Tribunal Constitucional no es nada menos que el protector y el garantista de la Constitución, y estos contratos son contratos de ley porque están normados en un artículo 62 de la Constitución y
justamente ahí reside su prevalencia, su garantía, su rigidez y su permanencia en el tiempo pactado a los plazos máximos que una ley de concesión te permite. 30 años en su momento, 40 años con la ampliación que hizo la señora Villarán. Muy bien, nos ha ayudado a entender entonces la figura, por lo menos tal como está planteada en este momento, el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, el señor Martín de Acevedo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. A tus órdenes, siempre. Y vamos con declaraciones que ha dado el ministro de